Buenas, mi nombre es Alonso Grau y junto a mis compañeros le hablaremos y le explicaremos el sistema respiratorio y el sistema respiratorio en varias especies, pero principalmente tenemos que saber cuál es la respiración. Es el proceso fisiológico fundamental de intercambio de gases entre el cuerpo y el ambiente, que consiste en inspirar oxígeno O2 para las células y expirar dióxido de carbono, cual sería el CO2 como desecho, esencial para generar energía. Se divide en la inhalación, cuál sería la entrada de aire, y la exhalación, cuál sería la salida de aire, mediado por músculos como el diafragma. Y ocurre en los alvéolos pulmonares para llevar el O2 a la sangre y retirar el CO2. También le hablaremos sobre la difusión. Es el movimiento pasivo de moléculas como gases, nutrientes o desechos desde una zona donde están más concentradas hacia una zona donde están menos concentradas, hasta lograr una distribución uniforme, sin necesidad de energía externa. Este proceso es vital para el intercambio de sustancias en células y organismos, como el oxígeno y el dióxido de carbono en los pulmones o la captación de CO2 en las plantas. Ahora le hablaremos sobre la respiración en las lombrices y los anfibios, el cual tienen un sistema de respiración cutánea, cual sería por la piel. Este es un proceso que requiere que éste esté siempre húmeda para que el oxígeno se disuelva y difunda hacia una rica red de capilares sanguíneos bajo ella y el dióxido de carbono se libere. Los anfibios también usan branquias en la fase larvaria y pulmones en la etapa adulta, mientras que solamente las lombrices dependen exclusivamente de su piel húmeda. Le hablaremos sobre la respiración en lombrices, cuál sería únicamente cutánea. Esta cuenta con una piel húmeda. Las lombrices tienen glándulas que secretan mucosidad, manteniendo su piel húmeda y facilitando la disolución del oxígeno. Además, es un intercambio directo. El oxígeno se difunde a través de la humedad de la piel directamente hacia los capilares sanguíneos y el CO2 se libera de la misma manera. Es un animal que no cuenta con órganos especializados, no tiene ni pulmones ni branquias, solamente la piel es su superficie respiratoria. Existe el riesgo de, si se secan, los poros se bloquean y se asfixian. Ahora hablaremos sobre la respiración en anfibios, cuál sería cutánea, branquial y pulmonar. La respiración larvaria es en el agua. Las larvas, cuál serían los renacuajos, respiran con branquias como los peces. En su metamorfosis y respiración adulta, al crecer pierden las branquias y desarrollan pulmones, pero la piel sigue siendo muy crucial. En el caso de la respiración cutánea, los anfibios adultos, como las ranas y sapos, intercambian gases por su piel fina y vascularizada, especialmente en ambientes húmedos o acuáticos, cual sería un lago, una laguna, un riachuelo, un río, entre otras. Y tenemos la respiración pulmonar. Utilizan los pulmones simples para respirar aire mediante un mecanismo de bombeo bucal. Succionan el aire hacia la boca y luego la empujan hacia los pulmones. Cabe recalcar que para que la piel sea un órgano respiratorio tiene que estar vascularizada, cual sería con muchos vasos sanguíneos, y húmeda, cual sería el papel de moco para la absorción. Eso sería todo. Más adelante se le explicará en otros tipos de especies y además en los mamíferos, cuál es la más reconocida por el sistema respiratorio igualado con el de nosotros los seres humanos. Gracias. Mi nombre es Francisco Martínez y voy a estar hablando sobre el sistema braquial. En la respiración braquial, la superficie respiratoria está representada por múltiples láminas en contacto con el agua. Estas son muy vascularizadas y son denominadas branquias. La razón de que las branquias contengan tantas laminillas es que el oxígeno en agua es menos soluble que en el aire, donde existe una menor cantidad de agua. Por tanto, la superficie respiratoria debe aumentar para conseguir la concentración de oxígeno suficiente. La localización de las branquias y la forma de renovación del agua es muy diversa en los distintos organismos.
Por ejemplo, en los peces óseos las branquias se disponen en una cámara que se denomina cámara branquial, cubierta por una placa denominada opérculo. En este proceso el agua circula desde la boca a las hendiduras branquiales, presionada por la lengua y creando una corriente que favorece el intercambio gaseoso entre la branquia y el agua. Por su parte, en los peces cartilaginosos como el tiburón, el agua entra por las hendiduras branquiales, que son unas aperturas que aparecen detrás de los ojos. Por su parte, en los moluscos bivalvos están protegidas dentro de la cavidad del manto y estas bombean el agua a través de unos sifones para obtener el oxígeno. Existen diversos tipos de branquias. Tenemos unas que según su situación en el animal se distinguen las branquias externas y las branquias internas. Las branquias externas son expansiones externas de la superficie corporal, mientras que las segundas se alojan en el interior del animal. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas, aunque la evolución ha primado la interiorización de las mismas. Las externas tienen más facilidad para el intercambio y renovación del medio. Sin embargo, estas entorpecen los movimientos del animal y los hacen más visibles a sus depredadores. Mi nombre es Mariana Tera y yo le estaré hablando sobre el sistema traqueal de los insectos. La fisiología de los insectos incluye un sistema traqueal con sacos aéreos que actúan como fuelles para mejorar la ventilación, especialmente en insectos voladores, distribuyendo oxígeno a través de las tráqueas y las traqueolas. Mientras que los sacos aéreos reducen la densidad corporal, mejoran la flotabilidad y facilitan flujo de aire para el vuelo y la termorregulación, siendo estructuras claves adaptivas. Los insectos tienen espiráculos en su exoesqueleto que permiten la entrada del aire a las tráqueas. Los espiráculos se pueden abrir y cerrar para regular el intercambio de gases y reducir la pérdida de agua. El espiráculo permanece abierto cuando los músculos que lo rodean están relajados y se cierra cuando estos músculos se contraen. Esta acción es coordinada por el sistema nervioso central, pero también responde al estímulos químicos locales. Los espiráculos pueden estar rodeados de vellosidades que reducen el movimiento del aire y así disminuyen la pérdida de agua. Después de pasar por los espiráculos, el aire entra a los troncos traqueales que se subdividen repetidamente en tráqueas de menor diámetro hasta llegar a todas las partes del cuerpo. Al final de cada tráquea están las traqueolas, que son unicelulares y que proporcionan una interfase fina y húmeda que sirve para los intercambios de gases entre el aire exterior y la célula viviente. El oxígeno de los tubos traqueales se disuelve en el líquido de la traqueola. De allí se difunde el citoplasma de la célula adyacente. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono producido como desecho, resultado de la respiración celular, se difunde fuera de la célula y eventualmente fuera del cuerpo por el sistema traqueal. Cada tubo traqueal se desarrolla de una invaginación del entodermo durante el estado embrionario. Está reforzado por una cutícula como un alambre que se enrosca en espiral a través de la pared membranosa de la tráquea. Este diseño, similar al de una manguera, da a las tráqueas elasticidad para doblarse y estirarse sin formar nudos que interfieran con la circulación de gases. Algunas partes del sistema carecen de ctenidias. Esto les permite formar sacos de aire con forma de globos que pueden almacenar aire o desinflarse para ocupar menos espacio.
En ambientes secos, este reservorio temporario de aire le permite al insecto ahorrar agua cerrando los espiráculos al cerrar los espiráculos durante periodos de alta evaporación. Los insectos acuáticos consumen el aire almacenado en estos reservorios mientras permanecen bajo del agua. Durante una muda, estos sacos se llenan de aire cuando el insecto sale del viejo exoesqueleto, y así el nuevo exoesqueleto tiene mayor tamaño que permite el crecimiento de la larva en su nuevo estado. Mi nombre es Fernando Islanda, le voy a estar hablando sobre el sistema respiratorio en aves. El sistema respiratorio de las aves es notablemente diferente del sistema respiratorio de los mamíferos, tanto en su estructura como en su capacidad para intercambiar gases de manera eficiente posible. Órgano del sistema respiratorio en aves. Consiste en pares de pulmones que contienen estructura estática que con superficies para el intercambio de gases y sacos de aire conectados que se expanden y contraen, lo que hace que el aire se va a través de los pulmones estáticos, una bocanada de aire inhalado rico en oxígeno. Permanece en el sistema respiratorio durante 2 ciclos completos de inhalación y exhalación antes que se gaste por completo y se exhale por el cuerpo. ¿Cómo ocurre la respiración en aves? Cuando el aire fresco se inhala por primera vez a través de las fosas nasales de un ave, viaja a través de la tráquea, un tubo grande que se extiende desde la garganta, que se divide en bronquios primarios de izquierdo y derecho, llamados mesobronquios. Y cada bronquio conduce a un pulmón. El aire inhalado viaja por cada bronquio primario y luego se divide. Parte del aire ingresa a los pulmones, donde se conduce el intercambio de gases, mientras que el aire restante llena los sacos de aire posteriores. Luego, durante la primera exhalación, el aire fresco de los sacos posteriores ingresa a los pulmones y experimenta un intercambio gaseoso. El aire gastado en los pulmones es desplazado por este aire entrante y sale del cuerpo a través de la tráquea. Durante la segunda inhalación, el aire fresco vuelve a entrar tanto en los sacos posteriores como en los pulmones. El aire gastado en los pulmones es nuevamente desplazado por el aire que ingresa, pero no puede salir a través de la tráquea porque el aire fresco fluye hacia adentro. En cambio, el aire gastado de los pulmones ingresa a los sacos de aire anteriores, delanteros. Luego, durante la segunda exhalación, el aire gastado de los sacos anteriores y en los pulmones sale a través de la tráquea, y el aire fresco en los sacos posteriores ingresa a los pulmones para el intercambio de gases. Este patrón de flujo de aire a través del sistema respiratorio crea un flujo unidireccional en un solo sentido de aire fresco sobre su superficie de intercambio de gases en los pulmones. Además, el aire fresco pasa sobre la superficie de intercambio de gases durante la inhalación y la exhalación, lo que da como resultado un suministro constante de aire fresco que permite al ave experimentar un estado casi continuo de intercambio de gases dentro de los pulmones. Esto constante con los pulmones de los mamíferos, que experimentan un flujo de aire bidireccional sobre la superficie de intercambio de gases. Flujo unidireccional. La eficiencia del sistema respiratorio viar
se debe en parte a su naturaleza unidireccional y en parte a la estructura de su sistema parabronquial, los pasajes más pequeños dentro de los pulmones. Los capilares de aire en las paredes del sistema parabronquial tienen un área superficial total mucho mayor que la que se encuentra en el sistema respiratorio de los mamíferos. La mayor superficie permite intercambiar una mayor proporción de oxígeno de cada respiración por dióxido de carbono de la sangre y los tejidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Gracierta y yo les voy a hablar acerca del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está diseñado como un árbol invertido que maximiza el área de contacto para el intercambio gaseoso. También tenemos por otra parte la nariz y cavidad nasal, que es la primera línea de defensa. Es cuando aquí el aire se filtra gracias a los vellos nasales y el moco, se humedece y se calienta para evitar que llegue el frío o seco a los delicados tejidos internos. Por otro lado tenemos el tráquea y bronquio, que son tubos reforzados con un cartílago que conducen el aire hacia los pulmones. Los bronquios se ramifican en conductos cada vez más pequeños llamados bronquiolos. Y aquí vamos a decirlo que aquí es donde ocurre la magia, que son los alvéolos. Son pequeños sacos de aire al final de los bronquiolos rodeados de capilares. Y bueno, aquí sucede la hematosis, que es que el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono sale de ella por simple difusión. Mecánica respiratoria. El motor del diafragma, a diferencia de otros animales, los mamíferos dependemos de un músculo especializado, el diafragma. Los pulmones no tienen músculos propios para inflarse, dependen cambios de presión física. También está la inspiración, que es la presión negativa, cuando el diafragma se contrae, se desplaza hacia abajo y las costillas se expanden. Esto aumenta el volumen de la cavidad torácica. Al haber más espacio, la presión interna disminuye, se vuelve negativa respecto a la atmósfera y el aire es succionado hacia adentro. Por último, la expiración. El diafragma se relaja y sube, reduciendo el espacio en el pecho, la presión aumenta y el aire es expulsado. Control fisiológico. ¿Cómo sabe el cuerpo que puede respirar más rápido? ¿Quién da la orden? Bueno, mucha gente piensa que respiramos más rápido porque nos falta oxígeno, pero la realidad química es distinta. El sensor del dióxido de carbono, o el CO2, el centro de control principal, se encuentra en el bulbo raquídeo, que es el tronco encefálico. Este órgano no mide principalmente el oxígeno, sino la acidez de la sangre provocada por el exceso de dióxido de carbono. La reacción química, cuando el dióxido se acumula, reacciona con el agua de la sangre y baja el pH. La vuelve más ácida, por así decirlo. Y los quimiorreceptores detectan esta caída de pH y envían señales eléctricas inmediatas al diafragma y los músculos intercostales. El cerebro ordena aumentar la frecuencia y profundidad de la respiración para barrer el exceso de dióxido y restablecer el equilibrio. Es por esto que es tan difícil aguantar la respiración. No es el hambre de oxígeno lo que te obliga a inhalar, sino la quemazón química del dióxido acumulado que tu cerebro ya no puede ignorar. Por último, los pulmones complejos y regulación. Bueno, ya culminando, decimos que los mamíferos poseen pulmones parenquimatosos, que son esponjosos y complejos, divididos en millones de alvéolos que ofrecen una superficie de intercambio gigantesca. Este sistema es regulado de forma autónoma por el sistema nervioso central, asegurando que incluso mientras duermes, tus niveles de gases en sangre se mantengan en un rango perfecto. Gracias.